Hola, buenos días, compañeros y maestro. El día de hoy les voy a presentar el tema de programación por metas de la materia de investigación de operaciones 2. Yo, Ana Karen Conde Flores, se los voy a presentar. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, el tema es programación por metas. Y de los temas de los cuales les voy a hablar en este video es el tema 1.1, definición y conceptos generales, el 1.2, modelo general de metas, y el 1.3, que es la diferencia entre modelo lineal y modelo de metas. Bueno, el objetivo de esta presentación principalmente es analizar y comprender los principios básicos de la programación por metas, su estructura matemática y su diferencia con la programación lineal, con el fin de aplicar esta técnica en la formulación y solución de problemas, de decisiones, que esas involucren múltiples objetivos utilizando métodos analíticos y herramientas computacionales para obtener soluciones que se acerquen lo más posible al cumplimiento de las metas establecidas. Bueno, como introducción, tenemos que en la mayoría de los problemas reales de la toma de decisiones intervienen varios objetivos al mismo tiempo, los cuales pueden ser contradictorios entre sí, como maximizar utilidades, reducir costos o cumplir metas de producción. Para enfrentar este tipo de situaciones surge la programación por metas, como una extensión de la programación lineal, que este permite trabajar con múltiples objetivos de manera simultánea. Y esta técnica incorpora variables de desviación para medir qué tan lejos se está de alcanzar cada meta, y buscando así minimizar dichas desviaciones. En estos temas se estudian su definición, su modelo matemático general, y como tal las principales diferencias con la programación lineal, así como algunos métodos básicos para su solución. Bueno, vamos a comenzar con el tema punto 1, que es la definición y conceptos generales. Bueno, la programación por metas, o como sus siglas lo dicen PM, es una extensión de la programación lineal. Esta técnica se diseñó para resolver problemas inconsistentes, es decir, con objetivos y metas múltiples, no congruentes, o que son conflictivas entre sí. Los autores principales de la programación por metas fueron Charnes y Cooper, a principios de la década de 1960. Y Giri la refinó y amplió la técnica. Ignacio y Lee desarrollaron numerosas aplicaciones en la década de los 70. Bueno, sus características principales es que existe una gran variedad de problemas con objetivos múltiples, como la simultánea maximización de utilidades, maximización de participación de mercado, minimización de costos, maximización de calidad del producto y maximización de la satisfacción de los clientes. Y con frecuencia estos objetivos múltiples toman dimensiones distintas, como maximizar utilidades en comparación con maximizar participación de mercado. Y es frecuente que entre conflicto, minimización de costos, en comparación con maximización del servicio. Bueno, un ejemplo conceptual puede ser el siguiente. Un ejemplo podría ser que una empresa quiera maximizar utilidades, minimizar las horas extras o cumplir la demanda mínima. Y ese se puede utilizar para las tres al mismo tiempo o para cada una por separado. Porque por ejemplo, puede que se quiera maximizar las utilidades, pero al mismo tiempo quieren minimizar las horas extras, pero también quiere cumplir con la demanda mínima. Entonces son tres cosas que requieren. Por lo tanto, este método, ahora sí que la programación por metas nos serviría mucho para poder calcular todo y que nos salga bien. Vamos con su importancia. Su importancia radica en que proporciona un enfoque más realista para modelar situaciones prácticas, como la planeación de la producción, la asignación de recursos
la gestión de costos y el cumplimiento de demandas. Además, que este permite medir el grado de cumplimiento de cada meta mediante el uso de variables de desviación, lo que facilita evaluar qué tan lejos se encuentra una solución del objetivo deseado. A continuación viene el punto 1.2, que es el modelo general de metas. Bueno, el modelo general de metas puede expresarse de la siguiente manera. Bueno, es con esta ecuación que aparece aquí, que es la de minimizar Z igual a la suma de PK por la suma de WI, DI más WI, EI. Y bueno, esto está sujeto a las restricciones estructurales, que es la suma de A y J por XJ menor o igual o mayor o igual BI. Y bueno, para I aquí se puede usar los valores de 1, 2, 3, 4, 5, o sea, todos los números reales son los que se pueden usar. Y para la restricción de metas también tiene su fórmula, que es la siguiente. La suma de J de A y J por XJ más de I menos EI igual a BI. Y bueno, aquí también para I se puede usar lo que es todos los números reales. 1, 2, 3, 4, bueno, esos. Y las restricciones de no negatividad, que es XJ es mayor o igual a 0, AJ, punto y coma, de I mayor o igual que 0 y EI mayor o igual que 0. Bueno, ahora continúo con los elementos del modelo. Bueno, aquí tengo como tal su simbología. M es el número total de metas. R es el número total de restricciones. N es el número total variable de decisión. La K es el número total de niveles de prioridad. PK es el coeficiente de prioridad para la K menos ésima prioridad. WI es el peso relativo de la variable de I o EI. XJ son las variables de decisión de la actividad J. DI son las variables de desviación en defecto, o sea, por debajo de la meta. EI son las variables de desviación por exceso, por arriba de la meta. A y J son los coeficientes tecnológicos, o sea, el uso de recursos I por cada unidad de la variable XJ. También tenemos BI, que es igual al recurso o los requerimientos del problema. Bueno, como tal el objetivo es minimizar la suma de desviaciones no deseadas. Y bueno, aquí puse esta tabla. Bueno, como se puede ver, cuando estamos en los números, por ejemplo, 0, 1, 2, 3, están muy arriba. Entonces, mire, aquí cuando ya llegamos al número 8 ya han disminuido. Eso es lo que se busca, minimizar las desviaciones. Ahora continuamos con el tema 1.3, que son las diferencias entre modelo lineal y modelo metas. Bueno, su principal objetivo, el objetivo función de preferencia de un modelo de programación meta, es expresado en términos de las desviaciones de las metas a que se apunta. Esto es, las variables de holgura o sobrantes de las restricciones. Estas se colocan en la función objetivo y deben minimizarse. Bueno, aquí como podemos observar, tenemos la ecuación que es 3x1 más 2x2 menor o igual que 15. Y pues sí, mire, aquí ya se le agrega SI, que es la variable de holgura, S1, que es la variable de holgura, y ya queda de la siguiente forma. 3x1 más 2x2 más S1 igual a 15.
Bueno, una comparación es que el modelo de programación metalineal es que las suposiciones básicas que caracterizan al modelo de programación lineal se apliquen igualmente al modelo de programación meta. La diferencia principal en la estructura es que la programación meta no intenta minimizar o maximizar la función objetivo, como lo hace el modelo de programación lineal. En vez de buscar minimizar las desviaciones entre las metas deseadas y los resultados reales, de acuerdo a las prioridades asignadas. Bueno, aquí pueden observar una tabla comparativa que es del modelo lineal y el modelo meta. Bueno, el modelo lineal tiene un solo objetivo, las variables y la función objetivo deben ser lineales. Es necesario que cada variable aditiva respecto a la variable objetiva. Las soluciones no deben ser necesariamente números enteros. Y la solución óptima, máximo o mínimo, debe ocurrir en uno de los dos vértices del conjunto de soluciones factibles. Y el modelo meta tiene más de un objetivo, variación de la PL, se llega con solución eficiente, utiliza restricciones meta y tiene tres tipos de modelo, que es el sin prioridad, con prioridad y con prioridad y ponderación. Bueno, ahora les voy a explicar, este es un método que viene del tema del 1.3, que es el método simplex. Y bueno, el ejemplo es el siguiente. Ejemplo 1.1. Una empresa denominada Vendo Hogar produce mesas y sillas, las cuales vende a un mayorista. Por lo que todos los artículos que se produzcan se venden. Para producir una mesa se requieren 10 horas de tiempo de maquinaria, 30 horas de tiempo de mano de obra y 20 unidades de material, mientras que para producir una silla se requiere 10 horas de tiempo de maquinaria, 10 horas de tiempo de mano de obra y lo que son 40 unidades de material. Los recursos semanales disponibles son 100 horas de tiempo de maquinaria, 240 horas de tiempo de mano de obra, 320 unidades de material. La utilidad por unidad producida es de 15 pesos para una mesa y de 12 pesos para una silla. Plantea resolver este problema como un programa lineal con el objetivo de maximizar la utilidad total. Bueno, ahora vamos a analizar lo que es el planteamiento del problema, que vamos a considerar a X1 como la cantidad de mesas a producir a la semana y a X2 como la cantidad de sillas a producir a la semana. Así que queda de la siguiente forma: minimizar Z es igual a 15X1 más 12X2. Y bueno, esto queda sujeto a el siguiente sistema de ecuaciones, que es 10X1 más 10X2 menor o igual a 100. 30X1 más 10X2 menor o igual a 240. Y 20X1 más 40X2 menor o igual a 320. X1, X2 mayor o igual a 0. Y a continuación pues le vamos a dar solución a este problema. Y bueno, tenemos que escribir este problema en su forma estándar agregando variables de holgura. Y bueno, queda de la siguiente forma: maximizar Z, que es igual a 15X1 más 12X2 más 0S1 más 0S2 más 0S3, sujeto a 10X1, 10X2 más S1, que es igual a 100. 30X1 más 10X2 más S2, que es igual a 240. Y 20X1 más 40X2 más S3, que es igual a 320. Y si se dan cuenta,
son las mismas que tenemos aquí, pero en la siguiente, aquí en este ya se le agregaron lo que son las holguras. Por eso ya queda de esta forma. Y bueno, ya por último es x1, x2, s1, s2, s3 mayor o igual a 0. Y bueno, para que se nos haga más fácil o sencillo el proceso, debemos construir la tabla de coeficientes para iniciar con las iteraciones del método simplex, como se muestra en la tabla 1.1. Y bueno, queda de la siguiente forma. En básica queda lo que es S1, S2, S3, ZJ menos CJ. E igual queda X1, X2 y las holguras. Y bueno, en la siguiente columna queda X1 y X2. Y en la siguiente quedan las holguras y hasta el último la solución. Y bueno, si se dan cuenta aquí ya las acomodaron bien y pues ya por si en caso de que la ecuación no se esté un poco desordenada o no la entienda bien, pues ya aquí ya en esa tabla pues ya se puede ver ya se puede ver cómo ya está bien dividido todo. O sea, ya no puede haber confusión. Ya está aquí todas las cantidades. Bueno, para la iteración número 1 es seleccionar como variable de entrada aquella que tenga el valor más negativo en la fila de ZJ de la tabla 1.1, siendo este valor de menos 15 que corresponde a la variable x1. Y bueno, se debe seleccionar como variable de salida la que tenga el menor cociente al dividir en la tabla 1.1, y quedaría de la siguiente forma: 100 entre 10, 240 entre 30 y 320 entre 20, que esto daría un igual a 10,8,16, y esto es igual a 8, que corresponde a la variable de S2. Y luego tenemos que la intersección de la variable de entrada con la variable de salida se denomina pivote. A este elemento se convierte en 1 y el resto de la columna en ceros. Y para lo cual la fila S2 de la tabla 1.1 se multiplica por 30. Y el resultado del cálculo se obtiene en la tabla 1.2. Y bueno, para hacer ceros, el resto de elementos de la columna x1 se multiplica a la fila x1 de la tabla 1.2 y se suma a las filas de la tabla 1.1, respectivamente por 15, y se suma a la fila ZJ menos CJ por menos 10, y se suma a la fila de S1 y por último menos 20 y se suma a la fila de S3. Y bueno, aquí está lo que se mencionó hace rato. Aquí ya se hicieron las operaciones y aquí se puede ver ya cómo las cantidades van disminuyendo. Y bueno, ya todo varió y varias cantidades ya están en cero. Bueno, continuamos con la iteración número 2, que es seleccionar como variable de entrada aquella que tenga el valor más negativo en la fila de ZJ y CJ de la tabla 1.2, siendo este valor de menos 7, que corresponde a la variable x2. Y se debe seleccionar como variable de salida la que tenga el menor cociente al dividir en la tabla 1.2, que sería 20 entre 20, 20 entre 20 y 20 sobre 3, 8 sobre 1 entre 3, 160 sobre 100 entre 3, y esto da un igual de 3,24 y 24 sobre 5, y esto da un total de 3, que corresponde a S1. Y para formar el vector unitario de la variable de entrada x2 a la fila S1 de la tabla 1.2 se multiplica 1.3. Y bueno, y como tal esa sería la solución. Ya
pues ya aquí ya quedaría resuelto lo que es el problema. Y bueno, como lo dice el problema, tiene diferentes aplicaciones. Bueno, que por ahí, por ejemplo, se usaba para lo que es la producción y planeación. Entonces, pues se puede usar así que para todo eso, lo que es la producción, la logística, planeación y lo que son las finanzas. Y bueno, como conclusión, la programación por metas representa una herramienta fundamental para la toma de decisiones en situaciones donde existen múltiples objetivos que deben cumplirse de manera simultánea. A través del estudio del tema 1.1, se comprendió su concepto y su importancia como una extensión de la programación lineal, permitiendo abordar problemas más cercanos a la realidad. En el tema 1.2 se analizó la estructura del modelo matemático de la programación por metas, identificando sus principales elementos como las variables de decisión, las metas, las restricciones y las variables de desviación, las cuales permiten medir el grado de cumplimiento de cada objetivo planteado. Y bueno, finalmente, en el tema 1.3 se establecieron las principales diferencias entre la programación lineal y la programación por metas, destacando que mientras la primera busca optimizar un objetivo, la segunda busca acercarse a lo más posible al cumplimiento de varios objetivos. Al mismo tiempo, asimismo, el uso de métodos de solución como el método Simplex, el método de la M y herramientas computacionales para resolver facilita la aplicación práctica de estos modelos. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.